recordáis, tiempos para algunos ya, entre los que me incluyo algo lejanos, en el colegio cuando estudiábamos, no sé si hoy día se llama así todavía, supongo que sí, el análisis sintáctico de oraciones. Y nos teníamos que enfrentar a identificar sujeto, predicado. Luego llegaba la cosa a complicarse con las oraciones compuestas. Yo recuerdo pasar exámenes de eso, ¿no? Lo que te ponían una oración y tú tenías que ir ahí, pues, identificando sujeto, predicado, verbo, si es compuesta de tipo tal, si... Y bueno, pues bien, lo recuerdo como algo con cierta dificultad, pero no sé si lo que voy a decir es una herejía, pero la verdad que no sé si alegrarme, por eso digo lo de herejía, porque suena bastante mal, de que mi profesor no conociese la Biblia. Porque si llegara a conocerla y se le hubiera ocurrido, y lo digo por supuesto en tono de broma, utilizar la frase que vamos a ver hoy, yo creo que habría sido muy difícil pasar el examen. Porque hoy continuamos con el libro de Efesios y la porción de texto que nos toca ver, que continúa con la última que vimos en la pasada semana, es únicamente una oración. Únicamente una oración. Y quizás esto puede hacer brotar la alegría ante lo breve de la predicación, pero es que nos vamos a enfrentar a la que creo es la oración, la frase más larga de la Biblia. Es decir, desde que inicia esta frase hasta que encontramos el primer punto, donde termina una frase, un punto, vamos a encontrar la mayor longitud que en cualquier texto de la Biblia podemos encontrar. Evidentemente, esto representa una dificultad de análisis muy grande. Si quisiésemos, no ya solo conocer el sentido de todo lo que aquí se nos va a decir, su enseñanza, y hay que hacer un gran esfuerzo. Pero es que hay que hacerlo anteriormente para poder entender el propio texto en sí desde un punto de vista gramatical, sintáctico, quién es el sujeto, de repente esta frase con cuál enlaza, y bueno, basta que la proyecte. No os preocupéis, es que no se ve muy bien la presentación, no es clave realmente que se vea la presentación. Este es el texto que tenemos hoy, la continuación en Efesios, desde el versículo 15 del capítulo 1 hasta el 23. Una única frase. Todo eso que estáis viendo ahí es una frase que hay que leer de inicio a final, tratando de ir ganando aire por el camino en las comas que encontramos, pero sin posibilidad de separarlo en varias predicaciones o de dividirlo en diferentes textos. Dice este texto: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sin duda que necesitamos dividir en secciones este texto, tenemos que acercarnos a él, dividiendo, centrando, ¿no?, un poquito nuestra atención en algunos aspectos que de forma estructurada nos van a ayudar a seguirlos. Yo he encontrado 3 secciones en este texto. Una primera sección, estoy ahora reproduciendo únicamente esa sección, ¿no?, pero es el texto literal que acabamos de leer. Una primera sección en la que el apóstol expresa gratitud y alegría al confirmar y ser consciente de que los receptores de la carta tienen una fe genuina, que verdaderamente han creído, que son salvos.
En esta primera sección él manifiesta su alegría, su gratitud por esta confirmación de la fe de los receptores de la carta. Y pasa a una segunda sección en la que, de forma consecuente, al ser consciente de que son creyentes, hace una petición a Dios por ellos, intercede por ellos, expresa sus deseos, sus mejores deseos y su mejor petición hacia Dios a favor de estos receptores de la carta, de los que acaba de afirmar en la primera parte que está convencido de su fe. Por lo tanto, esta segunda sección veremos qué es lo que el apóstol pide a Dios para estos de los que acaba de confirmar su fe. Y cerrará con una tercera sección en la que hace énfasis en un aspecto de los que comentará en la segunda. Una de las cosas que pide, afirmará que está, bueno, de hecho, todas las cosas que pide, está muy seguro de que así será, porque se harán a través de la fuerza de Dios. Y como considera que este es un tema que merece la pena mayor explicación y profundizar, dedica la última sección para explicar el por qué tiene tanta confianza en que la fuerza de Dios va a ser capaz de hacer eso que en la segunda sección está pidiendo. Por lo tanto, si quisiésemos resumir lo que nos vamos a encontrar o todo este texto, lo podemos resumir como un texto en el que Pablo confirma la fe de los oyentes, va a pedir, intercediendo por ellos, pidiendo sus mejores deseos para ellos, y además les va a explicar con algo más de detalle el por qué está convencido de que esas peticiones se van a poder cumplir y por qué tiene tanta confianza en que la fuerza de Dios va a ser capaz de hacer esas peticiones. Entonces, vamos a por esta primera sección. Venimos en las semanas anteriores de entrar en temas muy trascendentes, muy profundos. Hemos estado hablando de la eternidad, de las decisiones, de la elección en la eternidad, del plan soberano de Dios, de nuestra participación en él. Y quizás podemos también llegar a pensar que, pero entonces, ¿cómo puedes realmente incluso también saber si tu fe es genuina? ¿Cómo puedes saber si has creído? Tienes entonces que entrar en una serie de análisis en la eternidad, en la elección, cómo saber si he sido elegido o no. Lo que veremos aquí ahora es un total giro a la sencillez y a la realidad de cómo hacer convivir ese mundo de lo eterno, de lo que nos supera, de lo que rebasa nuestra mente, con aquello que podemos ver y palpar. Porque el apóstol no está entrando ahora en esa dimensión, sino que directamente lo que les dice es, mira, habiendo oído de vuestra fe, ha llegado a mí, porque él no se encontraba con ellos, estaba en otro lugar, ha llegado a mí noticias de vuestra fe. He oído de vuestra fe. He oído además de vuestro amor. Y es eso lo que me hace dar gracias y estar convencido de vuestra elección. La fe y el amor. Generalmente hacemos mucho énfasis en la fe. Es además una de las bases de nuestra identidad como pueblo que podemos denominarnos evangélico, protestante. La fe como el único medio para alcanzar la salvación. Por tanto, podría llamarnos la atención que el apóstol no hace referencia únicamente a la fe, sino también al amor. Esto además es una práctica habitual, el hacer referencia no solo a la fe, sino a otras actividades, cualidades o atributos. Lo vemos, de hecho, en muchas de las introducciones de las cartas del apóstol. Yo creo que la más referente es 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3, o sea, capítulo 1, versículos 2 y 3, donde el apóstol habla como confirmación de la salvación, habla de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza. La evidencia que confirma la salvación es una fe que obra, es un amor que es práctico, que trabaja, y es una esperanza no lejana que se tiene como algo que ya llegará y que, bueno, ni me acuerdo.
es constante. Por lo tanto, algo que suena como muy espiritual, como muy de la esfera de lo que es difícil de medir, difícil de definir, difícil de tocar, como la fe, el amor y la esperanza, el apóstol lo identifica con las obras, el trabajo y la constancia. Son las obras la evidencia y el resultado de nuestra fe. Hemos leído muchas veces que nuestra fe sin obras es muerta. Hemos leído también que por sus frutos los conoceréis. Y sabemos de muchísimos errores alrededor de estos temas. Muchísimo énfasis quizás en las obras, llegando a convertir nuestra relación con Dios en una relación de obras, dejando a un lado la fe, un error. Hemos escuchado también lo contrario, que como es por fe, da exactamente igual cómo vivas, da exactamente igual lo que hagas, que si tú has creído, ni tú ni nadie puede dudar absolutamente de tu salvación. Y entre medias de esos dos extremos, muchísimos errores también. Pero lo que encontramos en la palabra es que nuestra salvación es únicamente por fe, pero una fe que obra. Y una fe que obra, además, con un amor para con todos los santos. Y esto sí que es difícil. Porque el apóstol, que mide cada una de sus palabras, les está recordando que ese amor que brota de la fe es un amor para con todos los santos. Ya hemos visto en Efesios que santos no es una élite dentro de la Iglesia, sino que es cada uno de aquellos apartados, que es el sentido de la palabra santo, que ha depositado su fe en el Señor Jesús, cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Todos somos santos en ese sentido. Por lo tanto, es una fe que obra con un amor que alcanza a todos los hermanos. Sería muy fácil que dijese una fe que obra con amor a algunos hermanos o a muchos hermanos, pero a todos. ¿Realmente podemos amarnos todos? Claro, en un sentido teórico y nadie se va a atrever a decir que no, pero ¿realmente sentimos un amor los unos por los otros sin distinciones, sin discriminaciones? Sin conflictos no arreglados y no sanados que me llevan a sentarme aquí cada domingo teniendo algo en contra de mi hermano. Es bien difícil, muy, muy difícil. Si yo preguntara o hiciésemos aquí al azar que alguno de nosotros saliera para, sin preparación previa, recitarnos Juan 3:16, ¿pensáis que hay muchas probabilidades de éxito o pocas de que la persona que seleccionemos conozca Juan 3:16? Yo creo que bastantes de éxito, ¿no? Sí, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo y seríamos capaces todos de recitarlo. Pero si en lugar de Juan 3:16 me la jugara a seleccionar a alguien y que nos recitara Primera de Juan 3:16, un simple numerito delante de Juan, no sé si cambia tanto. ¿Qué probabilidades de éxito habría? Sin trampas, claro, de mirar la Biblia. ¿Quién podría así, al azar, salir y recitar Primera de Juan 3:16? Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Vale, tranquilidad. Resulta que Primera de Juan 3:16 es como un resumen de Juan 3:16. Él puso su vida por nosotros. Vale, qué descanso. Pero no termina el texto ahí. Así como Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Quizás por eso Juan 3:16 es tan famoso y Primera de Juan 3:16 permanece ahí, escondido en la sombra. Pareciera como si entender Juan 3:16, verdaderamente entender ese amor que tú has recibido,
sin merecerlo, te debiera de llevar automáticamente a dar tú de ese amor a tus hermanos. Pero miremos incluso el contexto de este versículo y un poquito de qué está rodeado. Nosotros sabemos que hemos pasado de nuestra vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice Juan 3, 14. Luego vendrá el 15 y el 16. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ya intentaron jugar con Jesús algunos, cuando él dijo que había que amar al prójimo. Y le preguntaron, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Un poco buscando, claro, yo amo a mi prójimo, si mi prójimo es el que es como yo, el que piensa como yo, el que vive cerca de mí, con el que me es fácil estar, claro que amo a mi prójimo, por supuesto. No caigamos también entonces en preguntar quién es nuestro hermano. ¿Quién es nuestro hermano? Pues, hombre, el que conozco de un montón de tiempo en la iglesia, el que para mí es como un hermano casi en la carne, pero espiritual. Hombre, mi hermano, con el que me lo paso fenomenal, el que piensa como yo, con el que me abrazo, ese es mi hermano y claro que yo daría mi vida por mi hermano. ¿Quién es mi hermano? Esto evidentemente tenemos que verlo dentro de un contexto de realidad. Evidentemente, dentro de la iglesia pues existe la amistad especial entre unos y otros. No es lógico. Las afinidades, los hobbies, el pasar tiempo juntos disfrutándolo con personas, evidentemente a lo mejor a veces por un contexto de edad, de gustos, como es lógico. Evidentemente no vas a conocer igual a alguien con quien llevas compartiendo tiempo en la fe o en la iglesia desde hace 30 años con alguien que acabas de conocer. Por supuesto que entra ese realismo. El pecado también nos hace generar conflictos, rencores, malentendidos. Y lo que nos muestra la palabra es que no debemos negar que eso existe, pero sí que debemos de hacer una gestión adecuada de todo eso que pueda verdaderamente hacer honor a ese amor que se manifiesta en amor con todos los santos. Muy importante, el apóstol está confirmando la fe de los receptores de la carta porque ha llegado a él noticias de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. Y el apóstol deduce que ambas cosas son evidencia suficiente para poder llamarles hermanos. Y ahora que sabe que son cristianos, pasa a la siguiente sección en la que decíamos que va a elevar una oración a Dios pidiendo por ellos. Hasta ahora hemos visto mucha gratitud. En los primeros textos de Efesios veíamos, bendito sea Él, ¿verdad? Decíamos a Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y vimos todos los versículos siguientes llenos de alabanzas a Dios. Ahora hemos visto también gratitud. Doy gracias por vuestra fe. Pero el apóstol pasa a realizar peticiones. Y vemos ambas cosas también en la palabra siempre. Un acercamiento a nuestro Dios en gratitud, pero también en petición. Podemos pedir, debemos pedir. No pasa nada, no somos menos, no falla nuestra fe, no estamos menospreciando el poder que hay en nosotros por el hecho de pedir a Dios. Necesitamos pedir y acudir a Él. Quizás es buena práctica, como ha hecho el apóstol, sin ser algo normativo, primero centrarse en la gratitud y luego pasar a pedir. No es algo normativo, no podemos decir que así deba de ser o que el orden debe ser ese, pero bueno, quizás podría ser una buena práctica. ¿Y qué pide el apóstol? Bueno, vamos a verlo con tres preguntas que nos van a ayudar a encontrar la respuesta: el qué, el cómo y el para qué. ¿Qué pide? ¿Cómo se va a lograr eso que pide? ¿Y para qué lo pide? Ahí os he puesto las tres preguntas y el texto las contesta. ¿Qué pide? Que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo os lo va a dar? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y para qué pido esto?
para que sepáis la esperanza a la que os ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Lo veremos ahora, despacio, porque sé que son incluso palabras a veces difíciles de seguir. ¿Qué pide? ¿Cómo se va a alcanzar eso? ¿Y para qué lo pide? Hay una serie de palabras en todo esto que me llaman mucho la atención. Y es que son palabras muy relacionadas a todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Porque el apóstol ha pedido que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Sabiduría, revelación y conocimiento. Pero es que además pide que eso se logre alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Parecen como casi que sinónimos o palabras que quieren enfatizar mucho el conocimiento. Sabiduría, aquello que es el grado más alto del conocimiento y que te lleva a tener una conducta prudente. Revelar, manifestar, dar a conocer. El conocimiento, aquello que te ayuda a averiguar la naturaleza de las cosas, sus cualidades y la relación de las cosas. Alumbrar, dar luz, entendimiento, concebir las cosas, comparar, juzgar, deducir, saber, tener noticia o estar seguro de algo. Son definiciones muy rápidas, evidentemente no pretendo que las retengáis, pero nos muestran las múltiples caras y facetas del conocimiento. Conducta prudente, estar seguro de algo, tener noticia, averiguar, conocer la relación de las cosas. Sin duda que el apóstol da mucho valor al conocimiento. Un conocimiento además de él. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pido a Dios que le podáis conocer más, que Él os dé sabiduría y revelación de Él, que os la dé Él para que le conozcáis a Él. Pide algo que solo Dios puede dar y que Él da. Algo que además Él se encarga de que podamos tener, pues lo lograremos ¿cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que le podáis conocer a Él. Todo esto sigue recordándonos lo que hemos visto en semanas pasadas, en las que ese alumbrar nuestro entendimiento no es algo que se produce solo en nuestro primer encuentro, sino que es algo de nuestro día a día. Diariamente, el que sigamos conociendo más de Él, el que sigamos viendo nuevas verdades, nuevas revelaciones, el que sigamos profundizando en nuestro entendimiento de Él, es algo que viene de Él, que da Él. Vemos claramente cómo el apóstol nos llama a los efesios a investigar, buscar, a que vosotros adquiráis. Le pido a Él que os lo dé, que sea Él el que lo haga. Y ahora veremos la lista de las cosas que ha pedido, pero antes de eso, un pequeño paréntesis para darnos cuenta de la importancia que se da en la palabra al conocimiento, al entendimiento, a profundizar en saber más de Dios, en conocerle más, en investigar más. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No habilidades, no fuerza, le faltó conocimiento. Y si algo quiere Dios, por encima de cualquier cosa, es que le conozcamos. Y que le conozcamos además con toda nuestra mente. Recordamos mucho, ¿no? Amar al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro alma, con todo nuestro sentimiento, con todas nuestras buenas vibraciones, con toda nuestra emotividad. Sí, y con toda nuestra mente. No los eruditos, no los teólogos. Esto está llamado para todos. Que le conozcamos con nuestra mente. Que estudiemos, que conozcamos, que profundicemos. Y no habrá nada más en lo que nos podamos regocijar, sentir satisfechos, que en entenderle
y conocerlo. Conocimiento enfrentado con las experiencias, con los sentimientos, con las sensaciones, pues es este otro gran debate y otra gran tensión. Antes hablábamos de fe y obras. ¿Qué es más importante, el conocimiento o la experiencia, las sensaciones? Lo que Dios te dé a revelar de Él para que tú le conozcas, o lo que Dios te haga sentir, que no seas capaz ni de explicar, porque no obedece a ningún conocimiento, es una sensación, una experiencia. Pues una vez más, un conocimiento elevadísimo de Dios que no te lleva a una mayor experiencia y una mayor relación con Él, a una mayor adoración, y a postrarte más a Él, a celebrarle más a Él y a alabarle más a Él, es un conocimiento que no sirve. Y no queremos un conocimiento que no sirva. Y Pablo está pidiendo por un conocimiento que no sirve. Está pidiendo por un conocimiento que nos lleve a algo. Igualmente, una experiencia que no está basada en conocimiento es un tremendo peligro. ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que siento es correcto? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que me siento llamado a hacer es lo correcto? ¿Cómo puedo estar seguro que incluso lo está produciendo Dios y es correcto si no está basado en un conocimiento? Un tremendo peligro también. Por lo tanto, una experiencia sin conocimiento es una total inseguridad. Puedes estar cayendo en algo muy equivocado sin ser consciente de ello. El conocimiento para las pruebas, para los momentos difíciles, será el mejor recurso. No siempre la experiencia, el sentimiento, el cómo me levanto hoy va a ser estupendo. Habrá momentos en los que no habrá experiencia, en los que no sentiré, en los que no notaré, en los que no tendré ganas de alabar, en los que incluso diré, no le siento. Serán esos momentos donde todo el conocimiento previo será tu mejor herramienta, tu mayor aliado. Adquiere conocimiento cuando estés mejor. Es muy difícil. Cuando todo sea nublado, cuando todo a tu alrededor es negativo, cuando no ves la salida, cuando estás herido, dolido, enfadado, es muy difícil que te expliquen, es muy difícil que tú recibas, es muy difícil que quieras meditar. Será el conocimiento, especialmente en los otros momentos, lo que será tu mejor aliado para esos momentos de dificultad. Y un conocimiento que viene de Él. ¿Y cómo podemos saber de Él? ¿Qué se ha encargado Él de dejarnos para que podamos conocerle? Su palabra. Su palabra. El conocimiento lo adquiriremos en su palabra. No lo adquiriremos escuchando cualquier cosa, no lo recibiremos a través de una revelación especial solo para nosotros, mística. No lo recibiremos mediante rituales, prácticas, lo recibiremos a través de su palabra, que es el testimonio que nos ha dejado de quién es, lo que quiere, lo que tenemos que hacer, su palabra. Bueno, ¿qué quiere que sepamos? Y he leído de la Real Academia de la Lengua la definición de saber. Y antes muy rápido había muchas, pero un matiz muy importante es que dice que saber es estar seguro. Una de los significados de saber. Entonces podríamos decir, ¿qué quiere el apóstol Pablo? Que sepamos. ¿Qué quiere el apóstol Pablo? Que tengamos bien seguro y que estemos bien seguros. Para que sepamos, para que estemos bien seguros de la esperanza a la que os ha llamado, de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y de la supereminente grandeza de su poder. Quiere que sepamos nuestro llamado, nuestra herencia y que conozcamos su poder. Este llamado que nos habla de a dónde debo ir, cuál es mi misión, a qué estoy llamado, para qué estoy aquí. Y esa herencia, ¿qué encontraré al final?
de ese camino? ¿Qué me espera al final de esa misión, de ese llamado? Y su poder, ¿cómo lo alcanzaré? ¿Cómo cumpliré ese llamado y cómo llegaré a esa herencia? El entender, el conocer, el estar seguros de nuestro llamado, de nuestra herencia y del poder que nos ayudará a alcanzarlo, condicionará clarísimamente mi vida, mis objetivos, mi ánimo. Un texto que no puedo dejar de recordar y que resume todo esto, en 1 de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vemos aquí nuestra esperanza, nuestra herencia, el poder que nos llevará a alcanzarla. Una herencia que no admite corrupción, que no se contaminará, estará perfecta como el primer día, e inmarcesible, que quiere decir inmarchitable, que no se va a marchitar como una flor que es preciosa el primer día y a los 3 días empieza a marchitarse y ha perdido su valor, su belleza. Nuestra herencia no se marchita, está como el primer día y está además reservada y preparada en los cielos. Ya está lista, está ahí, esperando. Por lo tanto, el deseo de Pablo, lo que pide a Dios que dé a los efesios es conocimiento para que sean conscientes de a dónde van, lo que les espera allí y cómo van a poder alcanzarlo. Y vamos llegando al final porque Pablo quiere hacer algo de énfasis en este poder de la fuerza de Dios que nos hará poder alcanzar esa herencia, poder cumplir con ese llamado. ¿Por qué? Porque Pablo es muy realista y sabe perfectamente que lo primero que vamos a pensar cuando leemos algo así o cuando recibieran esta carta es: sí, vale, Pablo, muy bonito, pero tendrías que estar aquí con nosotros. Muy bien lo del llamado, muy bien lo de la herencia, pero es que esto es duro. Es que tú nos hablas de que la fuerza de Dios nos va a ayudar, pero a nuestro alrededor, pues las cosas no están fáciles. Y Pablo lo sabe, y es muy realista. Y es por eso que dedica la última sección a explicarles el por qué la fuerza de Dios sí va a ser suficiente para poder alcanzar esa herencia, cumplir con ese llamado. Y para ello les pone el mayor ejemplo del poder de esa fuerza. El mayor ejemplo del poder de la fuerza de Dios no lo vamos a encontrar en algunos de los mensajes que a veces circulamos por las redes y que narran eventos increíbles. No lo vamos a encontrar en la mayor experiencia de nuestra vida personal que podamos contar a otros. El mayor ejemplo de la fuerza de Dios no va a estar en algún logro que nos han contado que alguien ha tenido o de algún milagro que se ha producido en algún lugar. Todo eso son cosas que muestran claramente el poder de Dios. Sí, por supuesto. Pero el mayor ejemplo del poder al que agarrarnos, la mayor evidencia de la que nunca vamos a poder dudar y que nos va a dar la seguridad para saber que todo lo puede, es la resurrección de Cristo. Dice el texto, se enfoca el texto ahora en nombrar y explicar cómo ese poder al que les está haciendo referencia es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Ese mismo poder es el que se encarga de acompañarnos en ese llamado para alcanzar esa herencia. El mismo poder. ¿De qué dieron testimonio los apóstoles en Hechos? Que lo hemos estado estudiando durante bastante tiempo. Fueron a dar testimonio de que Jesús, el que había muerto, el que todos
los que le atacaban pudieron afirmar ya en ese momento, veis, no es más que uno más, como otros tantos, que vino con sus discursos, con sus ideas, con sus proclamas, pero como todos, ahí está, muerto. Lo que los apóstoles se encargaron de proclamar es que ese que estaba muerto estaba vivo y que la mayor evidencia del poder de Dios era la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si necesitas ánimo, si necesitas una inyección de moral para ese camino, para ese llamado hacia esa herencia, agárrate a la resurrección de Cristo. Es la mayor muestra del poder de Dios. Es la mayor inyección de ánimo. Claro que sí, no menosprecio que también nos resulta de ánimo ver pequeños milagros o grandes milagros de Dios en nuestra vida, en las de otras personas o en las de noticias que nos llegan. Claro que ahí también vemos ánimo. Claro que también vemos ánimo en muchas cosas a nuestro alrededor que nos sirven de ejemplo en nuestros hermanos, testimonios, pero el mayor poder al que agarrarnos es la resurrección de Cristo, la victoria sobre la muerte. Y no solo la resurrección, pues el texto dice que además de resucitarle de los muertos, ascendió a los cielos, que se nos olvida mucho. Recordamos muchísimo la muerte de Cristo. Recordamos generalmente o a menudo la resurrección, pero qué poquito nos acordamos de la ascensión. La ascensión para sentarle a su diestra, para someter todas las cosas bajo sus pies, principados, autoridades, todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, sometido bajo sus pies tras la ascensión y hecho cabeza de la Iglesia. El poder que opera en nosotros, el poder que Dios ejerce en nosotros, es el mismo que operó en la resurrección, la ascensión de Cristo y en la herencia que Él recibió, poniendo todo bajo sus pies y siendo cabeza de la Iglesia. En ese momento Cristo recibió también su herencia. Y aquí el apóstol nos está recordando que ese mismo poder que fue capaz de hacer todo eso y darle su herencia a Cristo, es el mismo poder que a nosotros nos ha resucitado también, haciéndonos pasar de muerte a vida, y que nos dará también nuestra herencia. Hacemos mucho énfasis en la muerte de Cristo, y está bien, pero no podemos olvidar su resurrección y su ascensión. Tres enemigos, tres grandes miedos y tres grandes poderes que afrontamos, como son el pecado, la muerte y el mundo espiritual, son tres victorias que se obtuvieron en esos tres eventos. Pues la muerte de Cristo nos dio victoria sobre el pecado. La resurrección de Cristo nos dio victoria sobre la muerte. Y la ascensión de Cristo nos dio victoria sobre los poderes ocultos y sobre el mundo espiritual, al sentarle en el trono sobre todo dominio y sobre todo poder, teniéndolos bajo sus pies. Tres enemigos, pero tres victorias. Recordemos y celebremos las tres. Y no solo al sentarse en el trono recibió el poder y la autoridad sobre todo dominio, sino que además fue hecho cabeza de la Iglesia. Nos dice el texto, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Parece una paradoja, ¿no? La Iglesia es la plenitud de Cristo, la Iglesia es la que hace pleno a Cristo. Dices, muy cuidado, parece que entonces si la Iglesia es que Cristo es menos, es inferior, entonces ¿qué está pasando aquí? Además, qué paradójico, ¿no? Hace pleno a aquel que todo lo llena en todo. O sea, ¿cómo va a hacer pleno a aquel que todo lo llena en todo? Si todo lo llena en todo ya es pleno, no necesita que nadie le haga pleno, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido la Iglesia hace pleno a Cristo? Claro, si pensamos en Cristo como el pastor, que es un pastor sin ovejas,
Si Cristo es la cabeza, ¿qué sería sin cuerpo? Es la Iglesia la que hace pleno a Cristo, la que le da esa plenitud, completando esa imagen de pastor, esa imagen de vid en la que nosotros somos los pámpanos, o esa cabeza de un cuerpo. En cierta manera, el papel que tiene la Iglesia es un papel trascendente, puesto que da plenitud a Cristo, aquel que murió y que recibió esa herencia, haciéndose cabeza de la Iglesia. Por eso te pregunto, ¿qué es para ti la Iglesia? Hacemos mucho énfasis en lo individual, en nuestra relación personal con Cristo. Yo me entiendo con Él. Yo tengo mi relación con Él y Él y yo nos entendemos. Sí, la Iglesia tiene sus actividades, tiene sus objetivos, pero bueno, eso no quiere decir que yo no tenga tampoco los míos, que yo tenga mi espiritualidad de una cierta manera, que yo vea las cosas de una cierta manera. La Iglesia es un buen recurso, pero tampoco tenemos que llevarlo muy allá, ¿no? Pues la Iglesia es la que hace pleno a Cristo. Aquel que se autodenomina como novio de la Iglesia. Aquel que dice la palabra que con su propia sangre compró la Iglesia, que volverá a recoger a su Iglesia y cuyo cuerpo es su Iglesia. No encontramos que Cristo sea el esposo de cada uno de nosotros. No encontramos que Él vaya a volver a rescatarme a mí. Claro, evidentemente, yo soy parte de la Iglesia, pues me va a rescatar a mí. Pero a quien dice la Biblia que va a venir a recoger, con quien se identifica como novio, a quien ha comprado con su propia sangre, es a la Iglesia. Miembros nosotros de ella, evidentemente, pero no el objetivo central, sino la Iglesia. De hecho, en Efesios, vamos a ver en estas próximas semanas, decíamos que Efesios es un libro que nos pone en nuestro lugar, que nos va a situar, y en relación a la Iglesia nos va a situar, pues nos va a enfatizar cómo nuestro amor tiene que alcanzar a todos los santos, hemos dicho. Que tenemos que orar, dirá Efesios, por todos los santos. Que la Iglesia es un edificio, una familia, de la que todos somos parte. Que la tarea de dar a conocer a Cristo, dice Efesios, la ha dejado encomendada a la Iglesia. Que su gloria, leeremos, se ve reflejada en la Iglesia. Y que los dones que hemos recibido son para desarrollar y edificar a la Iglesia. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con jugar con la idea que tenemos de la Iglesia, poniendo la individualidad por encima del colectivo y del cuerpo de Cristo. Pero esto lo veremos a lo largo de Efesios. Muchísima información, ¿verdad?, que extraemos de Efesios, toda muy, muy interesante, difícil de procesar a veces en corto tiempo, ¿no? Y que espero nos lleve a querer releer, a ver el texto una y otra vez en casa, a mirarlo. Y vamos a llevarnos un resumen, ¿no? Porque si no sería un poquito injusto dejarlo así y no poner un pequeño lazo a todo esto que hemos comentado. Lo he hecho de una manera y he tratado de redactar así el texto que era tan amplio en un texto un poquito más breve. Mucho respeto, evidentemente, es una paráfrasis, es bueno poner un poquito así como de una forma más sencilla ese texto. Si lo hubiese puesto al principio, pues yo creo que nos hubiese llevado un poco a relajarnos y a lo mejor a no poner mucha atención a cada detalle. Ahora que hemos visto todos los detalles, cada una de estas palabras nos va a decir mucho y seguro que lo vamos a poder captar muy fácil porque el texto lo he puesto como más sencillo. Entonces, con esto cerramos, es el resumen, es el deseo de Pablo para la Iglesia y es lo que nos vamos a llevar hoy.
Doy gracias a Dios por vuestra salvación, de lo que estoy seguro al ver vuestra fe y cómo os amáis los unos a los otros. Mi mejor deseo y petición a Dios es que os dé conocimiento para que sepáis dónde debemos ir, la tremenda herencia que nos espera al llegar y que contamos con la fuerza más que suficiente para alcanzarlo. Esa fuerza no proviene de nosotros, sino de Dios, y es la misma que resucitó a Cristo, le elevó al trono y le hace gobernar sobre todo. Dios cumplió su promesa y le dio su herencia, la Iglesia, que le hace pleno. Si pudo hacer todo eso, ¿cómo no va a poder encargarse de que nosotros, al igual que Cristo, alcancemos nuestra herencia? En la prueba, en la debilidad, recordad esa fuerza. Amén.